Hola, buen día. Nuestro equipo está conformado por Contreras García, Johan Emilio, Fuentes García Jesús, Velázquez Nava Leonardo y su servidor Domínguez Chávez Ángel. En este video presentaremos el experimento propuesto de mecánica de fluidos usando videoanálisis. Los objetivos de este experimento: tenemos el objetivo general, el cual es estudiar temas sobre mecánicas de fluidos a través de experimentos. Y dentro de los objetivos específicos tenemos utilizar herramientas de videoanálisis para la obtención de datos. En este caso, la herramienta que vamos a utilizar es el software de Tracker. Y comprender los parámetros únicos físicos que intervienen en el comportamiento de un fluido. Para comenzar sobre el experimento, primero vamos a mencionar sobre la mecánica de fluidos, la cual va dirigida precisamente en entender o estudiar el comportamiento de los fluidos, ya sean que estén en movimiento o que se encuentren en estado de reposo. Dentro de los fluidos no solo son los líquidos, sino también los gases. Y estos están, todos los fluidos están definidos por el comportamiento que estos posean. Entonces, la estática de fluidos es parte de la mecánica de los fluidos, y la estática va dirigida precisamente a los fluidos los cuales se encuentran en estado de reposo, sin movimiento. Los fluidos no tienen forma propia, por lo que van a tomar la forma del recipiente donde se encuentren, y al tomar esta forma también van a tener, con ciertas características basadas en la primera y tercera ley de Newton, además de que también se van a tomar en cuenta otros conceptos como son la presión, la densidad y la flotación. En este caso primero vamos a hablar de la presión, la cual es una magnitud de fuerza perpendicular a la superficie del fluido, que se va por la unidad del área superficial. En este caso, un fluido de baja presión ejerce una fuerza en todas direcciones sobre cualquier superficie que esté en contacto con él, o algún cuerpo que esté en contacto o dentro del fluido, y dicha fuerza ejercida va a ser igual a la presión por el área de la superficie o del objeto. Y también, si consideramos paralelos los vectores de presión, de fuerza y área, tomando también áreas bastante pequeñas, se puede expresar la presión como una invariante en una superficie usando la relación escalar. Bueno, ahora hablaremos sobre densidad. La densidad es una magnitud escalar denotada por la letra romana P, y resulta del cociente de la masa de delta M, de una mínima parte de cualquier material y su volumen, delta V. La densidad de un objeto es prácticamente igual en todos sus puntos, entonces tenemos que P es igual a masa sobre V. Dinámica de fluidos. El estudio de fluidos de movimiento se realiza mayormente usando modelos idealizados, que pueden ser abordados como principios ya conocidos como la conservación de energía. Las principales consideraciones serían que un fluido no sea viscoso, fluido laminar, flujo irrotacional y fluido incomprensible. Flujo. Este es el escenario cuando su presión, densidad y velocidad son constantes en el tiempo. Es un escenario cuando sus velocidades dependen del tiempo. Se le llama incomprensible a la densidad es invariable. Los flujos de fluidos también se estudian de acuerdo a la viscosidad, a ser o no ser rotatorios. Principio de Bernoulli. Dado que un fluido tiene masa, sigue las mismas leyes de conservación de la energía de un sólido. Operando en estas leyes de conservación, se tiene la ecuación de Bernoulli. Tenemos P, que sería nuestra energía de presión. Después tendríamos, bueno, eso se le sumaría nuestra energía potencial de volumen, que está dada por PGH. A eso se le sumaría la energía cinética del volumen, que está representada por un medio por P por V
elevado al cuadrado. Esa sería nuestra constante en el principio de Bernoulli. De esto podemos deducir que al tener una presión baja en un segundo punto, la velocidad del fluido debe aumentar y viceversa, de manera que se conserva la igualdad. A la izquierda tenemos una imagen que representa... Pues tenemos la ecuación de continuidad, que nos dice que cuando tenemos un fluido incompresible y no tomamos en cuenta la fricción interna, el gasto va a permanecer constante. Y bueno, pues ya que el gasto es igual a la velocidad del fluido por el área transversal que atraviesa, nos dice que la velocidad del área transversal en un punto con un área específica va a ser igual a la velocidad en otro punto con un área distinta. Esto pues nos da por resultado que la velocidad del fluido va a cambiar. Es decir, pues, aquí viene explicado en la imagen que cuando disminuimos el área transversal, la velocidad debe aumentar. Bueno, nuestro experimento sobre la ecuación de continuidad nos dice que considerando el flujo de un mismo fluido con una densidad constante, bueno, que pasa por un tubo con distintas áreas transversales, vamos a intentar medir la velocidad del fluido en estas distintas áreas. Ahí más o menos. En cuanto a cómo hicimos el experimento, para unir los conductos se utiliza silicón y la boquilla de una botella, como se aprecia en la imagen anterior. Las partes son transparentes para poder ver el fluido cómo cambia su velocidad. Y usando una aspiradora fue posible simular una corriente de aire para aumentar la velocidad del fluido. Y pues ahora vamos a ver el experimento que realizamos. Ya. Con el video anterior se utilizó el software antes mencionado, que es Tracker, y con él se rastreó la posición de un objeto que se utilizó como indicador, de manera que a través de los conductos se pudiera apreciar pues la posición en cada instante de ese indicador y de esa manera poder calcular la velocidad. Las gráficas que se muestran en esta primera diapositiva son hechas en GeoGebra. No sé si se alcance a distinguir, pero la pendiente del segundo tramo, que es la gráfica que se encuentra del lado derecho, es de mayor pronunciación, es decir, la velocidad es mayor en el segundo tramo, que es cuando se reduce el diámetro del conducto. Aquí está el análisis realizado en el software de Tracker. Como se puede apreciar, están marcados los puntos correspondientes a distintas masas. No se les cambió el nombre, pero se tiene la descripción de cada una. La masa A corresponde al primer tramo, es decir, todo el recorrido a través del conducto 1, que es un poco más ancho. Después, en el lado derecho se puede ver ahora los dos, la velocidad son menores. Esto es precisamente por la longitud de los conductos y por la velocidad que adquiere al entrar a él. Por último está la masa C, que corresponde al objeto cuando se tratan los dos movimientos como uno solo. Utilizando esta última masa C, se nota que inicialmente la pendiente es baja, es mucho menor a 45 grados. Y después aún el eje Y, pues es algo que estamos haciendo con los coordenados. Está puntos, entonces solamente importa esa posición. Y ya con la determinación de todo este rastreo de la posición se pudo llegar a la velocidad. Las siguientes gráficas, estas sí son de Tracker. Se utilizaron ambos programas porque usando solamente Tracker, como el movimiento es hecho en dos conductos que son de una longitud relativamente corta, no se alcanzan a tomar tantas mediciones de la posición, por lo que incluso con el ajuste lineal es un poco complicado llegar a un valor apropiado de la velocidad. Sin embargo, aquí están los datos obtenidos en Tracker.
Esta gráfica corresponde a el mismo movimiento, solo que las anteriores eran divididas como dos partículas, una que recorría el primer conducto y la segunda gráfica representando el segundo conducto. En esta ocasión se muestra como un movimiento único, de manera que se aprecia cómo en la segunda parte aumenta considerablemente la velocidad. Por último, como cálculos relacionados se tiene pues lo que se sabe de la ecuación de continuidad, es decir, que el producto de el área 1 por la velocidad 1 debe ser al área 2 por velocidad 2. Entonces se obtuvo el área de los dos conductos a partir de su radio y la velocidad se obtuvo con la pendiente de las gráficas antes vistas. Se llegó a los siguientes resultados. El área 1 por velocidad 1 sería igual a 1.15 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo, y área 2 por velocidad 2 son 1.41 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo. Como se pudo observar con los resultados anteriores, si bien fue posible obtener la información con el videoanálisis, los resultados no son muy consistentes, sobre todo por la falta de datos con el experimento realizado y porque claramente no es posible que haya aumentado el volumen que pasaba por unidad de tiempo. Entonces, la verdad es que el dato obtenido no da una conclusión contundente sobre la comprobación de esta ecuación de continuidad. Entre los factores que influyen, aparte de los materiales usados, tiene que ver que el aire es un material que a veces se puede considerar como incomprensible a pesar de que no lo es, pero con aplicaciones experimentales como en esta ocasión suele catalogarse como uno.